Hola a todos, como algunos ya saben, mi nombre es Jorge Chacón y voy a proceder a responder las preguntas del parcial de traducción. La primera pide establecer dos diferencias entre traducción tradicional y traducción audiovisual. La primera es que la traducción audiovisual, tal y como su nombre lo indica, depende de medios visuales, auditivos o audiovisuales, por lo cual depende de señales. Mientras que la traducción tradicional solo se limita a los escritos, a los documentos, a los libros o a las transcripciones. La traducción audiovisual tiene que ser adaptada para cumplir con ciertos parámetros. Por lo menos en el caso de la subtitulación, por ejemplo, hay que segmentar esa traducción en líneas en grupos de una o dos líneas de no máximo de 32 caracteres con espacio por línea. Y en el caso del doblaje, se debe tener en cuenta los movimientos labiales de los actores para seleccionar las palabras para utilizar en la lengua meta. Ahora, ¿cuáles son los dos tipos de traducción audiovisual? Subtitulación y doblaje. ¿Qué es temporizar? Temporizar es la acomodación de los subtítulos para que entren cuando la persona empieza a hablar y salgan cuando ésta deja de hablar. ¿Qué es segmentar? Es la división de la traducción en bloques, como ya lo dije antes, de una o dos líneas. Cada línea no debe tener más de 32 caracteres con espacio en el caso de la subtitulación. En el caso del doblaje ya es un poquito más flexible. Ahora, la próxima pregunta dice: relaciona entre sí los siguientes conceptos y su importancia en la traducción audiovisual. Localismos, venezolanismo en español neutro. Y piden que incluya dos ejemplos de ellos. El español neutro es aquel que es entendido por todos los hispanohablantes, sin importar su nacionalidad. No tiene localismo, no tiene expresiones típicas de una sola región en particular, como sería el chamo aquí. Los venezolanismos son como el ejemplo que yo dije, son los localismos propios de Venezuela, como el chamo. En el español neutro utilizaríamos, por ejemplo, para una persona que está en prisión, utilizaríamos encarcelado o preso. Un localismo, por ejemplo, de España sería entrullado, empapelado. Un venezolanismo sería encanado. En español neutro, para referirnos a una persona joven, utilizamos la palabra muchacho o chico. Un localismo argentino o uruguayo sería pibe. Un localismo español sería chaval o zagal. Y el venezolanismo sería chamo, carajo. Ahora, cuatro vicios del lenguaje. Uno sería el barbarismo, que es la pronunciación incorrecta o la mala conjugación o el mal uso del plural de una palabra, o frases distorsionadas que no tienen ya sentido. Por ejemplo, voy a comprar los cafeses. El idiotismo, que es hablar ignorando las reglas gramaticales. Por ejemplo, estamos hablando más mejor y menos peor. El pleonasmo, que es el uso de palabras innecesarias que causan redundancia, como sube para arriba, métete para adentro. El neologismo, que es el uso excesivo de un préstamo adaptado al español, como voy a printear la tarea. Luego se pide que defina brevemente los conceptos de préstamo y calco y que incluya dos ejemplos de cada uno. Cuando hablamos de un calco, hablamos de un préstamo semántico de una lengua extranjera. Esto incluye que se cree una nueva palabra en el idioma que toma el significado de la palabra extranjera. El ejemplo es el mouse de la computadora, que decimos el ratón de la computadora,
o la laptop negra, o la computadora portátil negra. El préstamo consiste en tomar la palabra de otro idioma y utilizarla sin modificación alguna, tal cual como megabytes o software. En cuanto a la tabla que hay en la siguiente pregunta, me piden que identifique errores en el uso de la palabra. Por ejemplo, me comí 6 toblerones. Ahí hay un vicio del lenguaje, hay un barbarismo. No sería me comí 6 toblerones, sino me comí 6 toblerones o 6 toblerones. Hay un mal uso del plural ahí. Gané 4 premios Grammy, está perfecta. Jennifer Lawrence ha sido nominada en los 2 últimos premios Oscars. Oscar no es un plural, es el nombre del premio. Entonces sería 2 premios Oscar. Munich, en español, cuando se traduce literal, habría que ponerle el acento en la U. Es una palabra grave para las reglas de acentuación del español. Algo parecido pasa con Manchester. Al traducirlo se pone el acento en la A, en la antepenúltima sílaba, y veo que es una palabra esdrújula. Cuando hablamos de 100 años de soledad, 100 años y soledad están con mayúscula en la primera letra. Solo la primera palabra del título lleva mayúscula. La película The Notebook no tiene error, es un título de la película. La regla que dice que en el inglés los días de la semana y los meses se escriben en minúscula, completamente falso, es todo lo contrario, se escriben en mayúscula. En el inglés los idiomas se escriben en mayúscula, así es, está perfecto. Christmas se escribe en minúscula. No, Christmas se escribe en mayúscula, es un día festivo. Luego, en la tabla sobre el uso de redonda o cursiva, veamos los ejemplos. Los letreros de los subtítulos se utilizan en redonda. Las voces provenientes de radios, teléfonos, televisiones, autoparlantes van en cursiva porque como tal no se ve a la persona que está hablando. Las palabras extranjeras de uso frecuente en español como spa, whisky, redonda. Champs-Élysées, Empire State, en cursiva porque no son comunes. Grammy, Oscar, en redondas. Y los parlamentos de un personaje en off, en cursiva. Ahora, de las normas ortotipográficas que trabajamos en clase, las 4 que me llamaron la atención, la primera sería las relativas a la prefijación y a la composición. Me llama la atención en particular la 3.1, que dice que la escritura general de los prefijos va pegada a la base a la que prefijan. ¿Qué quiere decir esto? El prefijo no va indicado con un guión entre la palabra y el prefijo, no, va pegado. La segunda norma sería la 6, que se refiere a la ortotipografía de las expresiones numéricas, específicamente al punto 6.1.1, que dice que los números romanos empleados con valor ordinal, como los números de los congresos, van en letras mayúsculas. Otra norma que me llamó la atención fue el punto 5 de sobre las abreviaciones, que contiene el elemento 5.3, punto 10, que habla de las expresiones numéricas de tiempo, para las cuales se utilizan las letras o abreviaciones. Por ejemplo, D para día, H para hora, MIN para minuto, S para segundo. Para las expresiones temporales, que no es necesario utilizar para minutos o para segundos. Finalmente, la norma 4 sobre el uso de mayúsculas y minúsculas, sobre todo el punto 4.4, que especifica que la nomenclatura científica o taxonomía establece que los nombres científicos de animales, bacterias y otras entidades deben ser escritos con letra mayúscula inicial y los demás nombres en minúscula, y se debe utilizar la cursiva.
Ahora, ¿qué es lo que me ha parecido más importante de lo que hemos trabajado estas semanas? Yo diría que las normas ortotipográficas. ¿Por qué? Porque estas normas, para escribir correctamente, por lo general no son profundizadas en la educación inicial. Por eso siempre hay errores. Siempre hay cosas que se ignoran, siempre hay cosas que uno escribe de cualquier forma. Y como uno no conoce estas normas, pues estos detalles se pasan por alto. Nunca está de más conocerlas para mejorar la escritura, y al momento de traducir es muy importante conocerlas, ya que su uso en la lengua meta tiene que ser lo más correcto y lo más perfecto posible. Para eso pues hay que conocer estas normas en ambas lenguas.